Saludos a todas y todos. Un agradecimiento especial a quienes están suscritos a este canal y ven mis vídeos. Seguramente muchas personas están concienciadas con la destrucción del planeta Tierra, ya sea por la influencia de películas o series televisivas, o por sus creencias religiosas, puesto que el apocalipsis o fin del mundo es una idea que aparece en muchas de las religiones. También por noticias reales como la siguiente. 3 asteroides potencialmente peligrosos se acercan a la Tierra esta semana. Los asteroides Apolo 2020 WP, Apolo 2020 UR6 y Atón 153201. Se aproximan a la Tierra los días 26 y 29 de noviembre. Los tres han sido catalogados por la NASA como potencialmente peligrosos según sus parámetros. Además, uno en particular, el asteroide Antón W0107, es especialmente grande, ya que posee un diámetro de más de medio kilómetro y alcanza una velocidad de 25.073 kilómetros por segundo. Sin embargo, y en comparación, muy pocas personas se plantean el final o la destrucción del sistema capitalista. Es perfecto el dominio del poder. Marcado por el bienestar, el peso del bolsillo, capaz de individualismo, notable egocentrismo. Lo único importante en mi vida soy yo mismo. Bienvenidos los llamados hijos del capitalismo. Mi país es el mejor, más importación ajena. Exploto materias primas en nombre de mi bandera. En círculo rectángulo plasmadas mis estrellas. Visión elitista en distribución de la tierra. Manda a Occidente con productos orientales. Sabemos su precio, pero ¿cuánto valen? Pregúntale a China. La evolución en la organización social y económica de los seres humanos desde el principio de su existencia ha transitado por diferentes sistemas socioeconómicos. Revolución neolítica, inicios de la agricultura en diferentes regiones del planeta. Solo se consideran las áreas de desarrollo primario, no las que dominaron plantas por influjo de regiones que previamente habían desarrollado la agricultura. La revolución neolítica junto con la revolución industrial ha sido el proceso histórico-económico que ha tenido un mayor impacto en la organización de las sociedades humanas y los modos de producción. Ambas revoluciones comportaron una explosión demográfica de las sociedades humanas. También el esclavismo, que es la economía del mundo antiguo, que no era capitalista, era más bien esclavista. Destacan los primeros imperios como Mesopotamia, Egipto, Persia, India, China, Grecia y Roma. La organización social asociada a su economía se caracterizó por un sistema jerárquico de clases sociales inmutables con poca o nula movilidad social, basado en unidades tradicionales como clanes familiares, castas u órdenes sociales. También se caracterizaba por un sistema agrario de bajo o nulo crecimiento económico, porque no había inversión o ahorro. La riqueza no se convertía en capital, porque no se reinvertía sistemáticamente. Además, la dimensión del mercado reducida y limitada a la comercialización de excedentes y de productos de primera necesidad fundamentalmente. En su última fase, la economía del mundo antiguo estaba ya monetarizada y el trueque fue desapareciendo paulatinamente. En el Imperio Romano se basó en un sistema mixto, compuesto por el modelo de imperio tributario típico y un modelo esclavista con mano de obra forzada. La sociedad pasó a la economía feudal. En China occidental, el sistema económico romano evolucionó a una sociedad básicamente agrícola en el que la tierra se constituye la fuente primaria de riqueza y poder. La traducción política de este hecho económico es el sistema denominado comúnmente como feudalismo, que presentó variaciones regionales y que nunca llegó a ser uniforme en toda Europa. Este sistema tenía tasas de crecimiento cercanas a cero. Los salarios dependían ampliamente de la cantidad de mano de obra disponible. Así, la gran peste negra de mediados del siglo XIV, que mató a un 30% de la población europea,
produjo un vertiginoso aumento de los salarios en las generaciones siguientes. En China, durante la Edad Media, fue en muchos aspectos tecnológicamente superior a Europa y tenía una economía más grande y que involucraba redes de intercambio mayores que las existentes en Europa. Ya del feudalismo, la historia del capitalismo. Ciertos desarrollos económicos poco anteriores al descubrimiento de América y la introducción de ciertas innovaciones técnicas, algunas de ellas importadas desde China, marcaron el inicio de la expansión europea en América, que más tarde se generalizaría también a Oceanía, partes de Asia y África. Esa expansión, eminentemente militar, aunque también económica y cultural, llevó a un predominio mundial de las potencias europeas y otras surgidas de la colonización europea, como son el caso de Estados Unidos o Australia. El mercantilismo y los orígenes del capitalismo. El mercantilismo es la economía europea de los siglos XVI y XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Se practicó una política económica caracterizada por un gran intervencionismo, se promovía un fuerte control de la moneda, se expandió la regulación estatal de la economía, la unificación del mercado interno y se estimuló la producción propia, controlando los recursos naturales y los mercados. Practicó ampliamente el proteccionismo, protegiendo las producciones locales de la competencia extranjera, se subsidió a empresas privadas y se impusieron grandes aranceles a los productos extranjeros. Además, se procuró un incremento de la oferta monetaria mediante la prohibición de exportar metales preciosos y la acuñación inflacionaria, siempre con vistas a la multiplicación de los ingresos fiscales. Estas actuaciones tuvieron como finalidad última la formación de estados-nación, lo más fuertes posible. Si bien esta doctrina conocida como mercantilismo no es un conjunto de recomendaciones económicas enteramente coherente, la mayor parte de especialistas económicos de la época se adherían en mayor o menor medida a la mayoría de estas medidas. Estas políticas se dieron en un contexto general de aumento de la población, de la renta de las naciones europeas, en las que también intervinieron factores extraeconómicos. Durante este periodo, tanto por el aumento de los metales en circulación procedente de América como por las políticas inflacionistas, tuvo lugar la revolución de los precios entre los siglos XV y XVI. Sin embargo, durante el siglo XVIII estas políticas fueron desechadas progresivamente. Adam Smith criticó ampliamente estas doctrinas en La riqueza de las naciones y en su lugar promovió ampliamente el liberalismo económico. En 1945 y 1973 se considera que es la edad de oro del capitalismo y el socialismo real. Estados con economías inspiradas por el socialismo real durante el siglo XX, poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Bretton de 1944 supusieron un intento de establecer reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo. Dentro de los acuerdos alcanzados se decidió la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y el uso del dólar como moneda internacional. Estas organizaciones se volvieron operativas en 1946. Estos acuerdos trataron de poner fin al proteccionismo del periodo desde 1914 al 45, que se inició en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Se consideraba que para llegar a la paz tenía que existir una política librecambista, donde se establecieran las relaciones con el exterior. Por diversos motivos, el crecimiento económico en los países capitalistas bajo estas reglas o instituciones fue estable y sostenido en el periodo de 1945 hasta 1973. Por otra parte, en esa época, los países donde se practicó la vía socialista experimentaron también tasas de crecimiento económicas vertiginosas,
De hecho, durante el periodo de 1950 a 1965, la Unión Soviética y otros países socialistas experimentaron tasas de crecimiento mucho mayores que el promedio experimentado por los países capitalistas de Europa Occidental y Norteamérica. Otros países como Corea del Sur o Japón optaron por una tercera vía, que podría denominarse un capitalismo de Estado o economía con fuerte intervención estatal, con el objetivo de lograr una amplia y rápida industrialización de estos países. Llega la segunda globalización y la crisis económica entre 1973 y 2010. Desde 1973 a la actualidad, la tasa de crecimiento a nivel mundial ha sido considerablemente menor que el periodo de posguerra de 1945 a 1973. Además, la crisis del petróleo de 1973 tuvo un impacto demoledor en los precios del petróleo, lo cual desembocó en una crisis económica importante en los países occidentales más dependientes del petróleo. A partir de finales de los años 70, en diversos países las políticas keynesianas fueron arrinconadas en gran medida por numerosos gobiernos, por motivos políticos o porque algunos economistas consideraban no daban respuestas adecuadas en la nueva situación económica. En gran parte, el abandono de las políticas económicas desarrollistas fueron acompañadas por un auge de políticas neoliberales, tendentes a desregular la economía, disminuir el tamaño del sector público en la economía y privatizar numerosas industrias. Durante este periodo, el sector secundario o industria disminuyó como porcentaje del Producto Bruto Interior en muchos países y a costa del sector terciario, sector de servicios, y el desarrollo de la comunicación empezó a tener un papel destacado en la economía de muchos países occidentales. Sin embargo, este periodo fue mucho menos estable respecto al crecimiento y estuvo sometido a numerosas crisis económicas regionales, como la crisis de la deuda latinoamericana durante los años 80, la crisis europea de los años 90, que fue especialmente grave en Suecia y Finlandia, o la crisis financiera asiática de 1997 y otras crisis que aún más localizadas como la de Japón del 86 al 2003 o México en el 94, Rusia en el 98 o Argentina desde el 99 hasta el 2002. Todas ellas preludio de la gran crisis económica de 2008 al 2013. Todos estos sistemas socioeconómicos tienen un denominador en común, y es la explotación de la mano de obra de la mayoría con el objetivo de enriquecer a una minoría propietaria de los medios de producción, los recursos naturales y financieros. Y cada una, al sustituir a la anterior, ha supuesto una revolución en el desarrollo de la humanidad. Con el desarrollo del capitalismo, cada vez se concentran más los capitales financieros y las propiedades en menos manos, y con suficiente capacidad para incidir e influir en las políticas de los gobiernos y superiores al de muchos estados, lo que conlleva a que se haga cada día más grande y grave la brecha social entre pobres y ricos, como indican cifras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Más de 1.000 millones de seres humanos viven con menos de $1 por día. 2.800 millones de personas, es decir, cerca de la mitad de la población mundial, viven con menos de $2 al día. 448 millones de niños sufren de bajo peso. 876 millones de adultos son analfabetos, de los cuales 2/3 partes son mujeres. Cada día, 30.000 niños menores de 5 años mueren de enfermedades que podrían haber sido evitadas, y más de 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Además, el 20% de la población mundial posee el 90% de las riquezas. Si esto no parece suficiente, también el daño provocado al medio ambiente global hasta el momento
y de seguir con la deriva del neoliberalismo actual, del crecimiento económico cada año más, sabiendo que este crecimiento depende de la sobreexplotación, tanto de recursos humanos como materiales, en un planeta en el que los recursos naturales son finitos, e incrementando de la contaminación medioambiental a nivel global. Esto de por sí mismo conlleva una contradicción intrínseca e incompatible. De no tomar conciencia, tanto individual como a nivel social global, de que tenemos que cambiar el sistema capitalista, puesto que es en este momento un escollo para la supervivencia de toda forma de vida en el planeta Tierra, incluyendo a los seres humanos, por otro que sea respetable con los seres humanos y el planeta, en el que las riquezas se repartan equitativamente y se desarrollen en su plenitud, tanto la Carta de los Derechos Humanos como la Carta de la Tierra de la Organización de las Naciones Unidas. Esta última, o sea, la Carta de la Tierra, es una declaración internacional de principios y propuestas de corte progresista, en la que se afirma que la protección medioambiental, los derechos humanos, el desarrollo igualitario y la paz son interdependientes e indivisibles. Esta declaración contiene un planteamiento global de los retos del planeta, así como propuestas de cambio de objetivos compartidos que pueden ayudar a resolver los problemas. Además, se ha ido desarrollando a la vez un movimiento internacional que trabaja para poner en práctica sus principios. Esta red civil global es conocida como la Iniciativa de la Carta de la Tierra. Ya ningún científico niega el cambio climático y las consecuencias irreversibles que se han provocado, y que por ello cada día desaparecen especies de seres vivos de todo tipo en el planeta, y que seguir este mismo camino que hemos transitado hasta hoy, terminaremos con la autodestrucción de los seres humanos también. No veo nada más importante que la supervivencia misma de la especie. Entonces, ¿por qué no cambiar? Sé libre, piensa diferente. Me despido, espero recapacitemos mucho más y recordar, las conclusiones son vuestras. Es perfecto el dominio del poder. Marcado por el bienestar, el peso del bolsillo, capas de individualismo, notable egocentrismo. Lo único importante en mi vida soy yo mismo. Bienvenidos los llamados hijos del capitalismo. Mi país es el mejor, más importación ajena. Exploto materias primas en nombre de mi bandera. En círculo rectángulo plasmadas mis estrellas. Visión elitista en distribución de la tierra. Manda a Occidente con productos orientales. Sabemos su precio, pero ¿cuánto valen? Pregúntale a China por muertes laborales. España, ¿cuánto suicidio en informativo no sale? Adam Smith tristemente cometió un error. No es libre mercado si lo rige el vendedor. Trabajo, dinero, familia, forma de alienación. Pues que está mejor que tu zona de confort. Un mundo donde pierdes tus comodidades. Un mundo donde en África no pasan hambre. Un mundo donde solo en el colegio existen clases. Un mundo donde el capitalismo no sea el que mande. Quien dicta lo bueno es quien le pone un precio. Mundo bilingüe hablando en dólares y euros. Sin 6 ceros en la cuenta. Nadie te toma en serio. 10 veces en el banco el RPC de su pueblo. Diferencias latentes, latido de corazón. Ahora rézale a Dios que por ser estadounidense tuviste que venderte para pagar tu operación. Pues sanidad privada hace pública la muerte. Marcados por el bienestar, el peso del bolsillo. Capas de individualismo, notable egocentrismo. Lo único importante en mi vida soy yo mismo. Bienvenidos, hijos del capitalismo. El poder que ya no se basa en la fuerza, en la coacción, en la utilización de la Guardia Civil o del Ejército. Se basa en un dominio mucho más terrible, más duro, el dominio de la mente. Ese opio que cae desde los aparatos de televisor, ese opio que cae desde la sentencia de los tribunales, desde los discursos políticos, que va empapando la mentalidad de la gente y va diciendo calla, 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 porque si no callas puede ser peor, puede ser peor.